se tiene la Constitución de los Estados Unidos de 1787. ¿Cuál es el contexto histórico de este documento? El contexto es para corregir fallos de los artículos de confederación. Resulta que este documento de los artículos de confederación, a pesar de que es un documento de suma importancia y es un documento que marca la pauta y se convierte en un punto de partida para poder establecer un federalismo que es una parte medular de la organización estatal y constitucional de un país, a pesar de eso, tenía ciertas fallas o ciertas deficiencias que a no todo el mundo les agradaban. Entonces, para corregir esas deficiencias, se creó, se trabajó, se diseñó, se redactó la Constitución de los Estados Unidos y se terminó de redactar el texto el 17 de septiembre de 1787. La Constitución de Estados Unidos. Ajá. Y bueno, no obstante que la Constitución de Estados Unidos tiene una estructura y una redacción un tanto más extensa, aquí solamente vamos a revisar esta parte del preámbulo y vamos a ver un poquito de su estructura de manera general, pero resulta importante una parte del preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos de 1787, donde dice: nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, para formar una unión más perfecta, establecer justicia, asegurar la tranquilidad interior, proporcionar la defensa común, promover el bienestar general y asegurar las bendiciones de la libertad para nosotros y nuestra descendencia, ordenamos y estatuimos esta Constitución para los Estados Unidos de América. ¿Ah? Vean, este preámbulo resulta de suma importancia para el constitucionalismo, porque tiene varios elementos constitucionalistas muy importantes. Primero, cuando dicen nosotros, el pueblo de Estados Unidos, hace referencia obviamente al pueblo, pero está haciendo referencia a que ese pueblo ejerció su poder público, o lo que es lo mismo, ejerció soberanía. Ejerció soberanía. Y vean ustedes cómo, entonces, incluso desde el preámbulo, queda muy claro que esta Constitución es producto del ejercicio del poder público, del ejercicio del poder del pueblo o de las personas, o, dicho en otras palabras, es producto de la soberanía. Ajá. Esto es lo que está aquí diciendo. Dice, para formar una unión más perfecta, una unión que ya dijimos que este concepto, este vocablo de unión, refiere precisamente a estos estados que en lugar de ser colonias ahora son estados, pero están unidos, ¿no? Refiere también a algunos valores o algunos derechos humanos como la justicia, o valores como la tranquilidad, la defensa común, o también el bienestar general, ¿no? La libertad, ¿no? Dice, y al final establece, ordenamos y estatuimos esta Constitución para los Estados Unidos de América. De tal manera que por primera ocasión se utiliza la palabra o el vocablo Constitución para referirse a este documento que contiene precisamente todos estos preceptos y todas estas ideas y todos estos derechos, libertades, etcétera, regulaciones, precisamente, ¿no? Y la Constitución de Estados Unidos de 1787 tiene una estructura, ¿no? Ustedes recordarán cuando vimos el contenido de la Constitución política, ustedes recordarán que el contenido está dividido en parte dogmática y en parte orgánica. Así está dividido el contenido de la Constitución. Entonces, esta Constitución de Estados Unidos
tiene una estructura similar. 7 artículos, cada uno de ellos con varias secciones. 7 artículos, fíjense. 7 artículos nada más. Pero cada artículo tiene varias secciones, o sea que son artículos largos, por supuesto, son artículos más extensos. Y cada uno de estos artículos regula lo siguiente. Primero se regula la estructura del Estado de los artículos primero al 3. Estructura del Estado de los artículos primero al 3. Esto corresponde a lo que nosotros podríamos denominar como la parte orgánica. Orgánica, ¿por qué? Porque está estableciendo, está regulando los órganos de gobierno. Es la parte orgánica. Otra parte es la relación de los estados entre ellos y la federación en el artículo 4. Este artículo 4 está exclusivamente dedicado a hablar de la federación, hablar de esa unión de los estados o de los Estados Unidos. Y pero esto también podemos nosotros incluirlo en la parte dogmática. Perdón, en la parte orgánica. No, en la parte dogmática no. En la parte orgánica de la Constitución. Entonces este artículo 4, junto con los artículos 1, 2 y 3, que hablan de la estructura estatal, pueden englobarse todos ellos en la parte orgánica de la Constitución de Estados Unidos. Y finalmente hay otras regulaciones generales, ¿no? Por ejemplo, la supremacía de la Constitución, que están incluidos del 5 al 7, del artículo 5 al 7. Vean ustedes cómo estas otras regulaciones generales, que incluye como ejemplo la supremacía de la Constitución, también podríamos nosotros tasarlos o incluirlos en la parte orgánica de la Constitución, porque supremacía es parte de una regulación orgánica, ¿no? Entonces, esta es la estructura inicial de la Constitución de Estados Unidos de 1787. Repito, es la estructura inicial, pero más adelante lo vamos a ver en la siguiente clase. En la siguiente clase vamos a verlo. Para la siguiente clase vamos a terminar con Estados Unidos. Y en la siguiente clase vamos nosotros a ver cómo hay un complemento muy importante para esta Constitución de los Estados Unidos de 1787. Es un complemento muy importante, porque como ustedes pueden ver, esta Constitución que inicialmente fue promulgada se dedica casi completamente a la parte orgánica y no le dedica mucho a la parte dogmática, no mucho. Está más concentrada en la parte orgánica. Y esto a lo mejor esto a lo mejor está justificado si consideramos que la Constitución de Estados Unidos surge directamente de tratar de corregir y de mejorar los artículos de confederación. Y los artículos de confederación, todo el contenido de los artículos de confederación es un contenido eminentemente orgánico. Por eso la Constitución de Estados Unidos, cuando se promulga en 1787, el contenido es mayormente orgánico, mayormente estructural. Y en ese momento, al menos en ese momento, le hacía falta una referencia a la parte dogmática, una referencia a los dogmas, a la parte dogmática, a los derechos propiamente hablando.